Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente aquí escuchando tu palabra. Te pido por la salud de Adriana. Te pido que tú la sigas ayudando, Señor, y te pido que contestes cada oración, Señor. También te doy gracias por la vida de Daniela, que tú la has bendecido, Señor. Te pido por ella, Señor, y sobre todo que ella también siga buscándote como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Gracias por todo, Señor. Encomendamos esta hora en tus manos. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, pero no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, profesora. Bien. Capítulo 7 dijimos que es un capítulo bien complicado, bien profundo, más que nada por todas las dudas que había en la iglesia de Corinto con respecto al matrimonio. Dijimos que los corintios se podían sentir confundidos por las ideas de los griegos, las ideas de los judíos, y algunas personas pues podían decirles que ellos tenían que mantenerse célibes, es decir, sin sexo el resto de su vida, para llegar a un nivel de espiritualidad mayor. Dijimos que también Jesús enseñó sobre esto, sobre el matrimonio. Él enseñó que nadie se debe divorciar. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y pues los discípulos cuando escucharon esto se asustaron, dijeron, ¿cómo es que no nos podemos divorciar? Mencionamos algunas probables preguntas que le habían hecho los discípulos de Corinto a Pablo. Quizá algunas preguntas que le habían involucrado en su carta que le mandaron era sobre qué tenían que hacer sobre el matrimonio. Y digo, no solamente le preguntaron sobre este tema, le preguntaron de algunas otras cosas que vamos a platicar de ellas, si Dios nos permite, en los capítulos que siguen, pero estamos viendo estos versículos de temas que están relacionados con el matrimonio. De manera general, el capítulo 7 nos habla de la responsabilidad de los hombres y las mujeres en el matrimonio, es decir, que el hombre debe ser fiel con la mujer en la cuestión conyugal, es decir, ahora a la mujer le corresponde el cuerpo del hombre, el cuerpo es ahora el dueño del cuerpo de la mujer, y eso es algo que el matrimonio involucra. Pero más adelante en este capítulo, Pablo va a hablar de los solteros, aquellas personas que nunca se han casado, y también en algunas versiones va a decir los no casados. ¿Quiénes son estas personas no casadas? Como los solteros o solteras, que llama en este caso vírgenes. Pablo, se mencionan en este rubro. Obviamente, las personas no casadas quiere decir aquellas que, pues quizá en algún momento estuvieron casadas y ya no. Puede ser porque su esposo murió o porque se divorciaron. Entonces, este término no casados involucra a ellos, a las personas que en algún momento estuvieron casados, pero ya no. Lo más probable es que Pablo se encuentre en este grupo, aunque algunas versiones lo pueden identificar como soltero, lo más probable es que se involucre Pablo en este grupo. Y también va a hablar en este mismo pasaje sobre aquellas personas que están unidas en lo que Segunda de Corintios llama yugo desigual. Ahora, algunas personas, como dijimos, por la cultura de los romanos y los griegos, estaban unidas no por su propia voluntad, sino porque quizá el amo de ellos eran unos esclavos y los juntó en un contubernio y entonces ellos estaban viviendo juntos en eso que pues quizá no convenía, pero así les había tocado. Pablo les va a hablar a ellos. De esta forma, Pablo abarca todas las posibilidades en cuanto a una persona, ya sea casada, soltera, o que estuvo casada, o que está viuda, o que está casada, pero con alguien que no sea creyente. Y Pablo les explica qué es lo que cada uno de ellos y ellas debe hacer. Una cuestión central aquí, chicos y chicas, pastores y pastores que están escuchando esto, pastores y líderes, no pastores y pastoras, perdón, pastores y líderes que están escuchando esto, es que dentro de todo esto, el centro debe ser, pues obviamente, Dios. Recordar que Dios es el que diseñó el matrimonio, pero también Dios puede bendecir a algunas personas con la soltería, y lo llamamos así bendición, como lo vamos a ver en este capítulo 7. Otra de las cuestiones importantes de recordar, perdón si me están escuchando bien y se ve bien la pantalla o no. Sí, Sí. todo bien. Excelente. De las cuestiones que debemos recordar es obviamente lo que involucra el servicio a Dios. Ahí se me faltó, sí o a Dios.
El servicio a Dios debe ser algo que dicte la conducta del hombre y de la mujer, ya sean solteros o estar casados. Esto va a permear toda la idea de Primera de Corintios 7. Y cuando nosotros estábamos la semana pasada estudiando sobre esto, pues leímos los primeros versículos. Dijimos, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ya dijimos cuáles eran las probables preguntas. Es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales, es decir, el celibato, que algunas personas estaban diciendo, oye, tienes que ser célibe para alcanzar un nivel de espiritual mayor. El celibato, Pablo lo llama como algo bueno. Pablo está diciendo, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, es decir, tanto pecado, tanta fornicación en Corinto, en especial porque a ellos les estaba escribiendo, pero pues obviamente sabemos que la inmoralidad no es algo solamente local en Corinto, pues por esta inmoralidad, Pablo les dice, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Recordamos que la semana pasada estudiamos de Primera de Pedro, capítulo 3, en especial los versículos 7, 8, bueno, lo que involucra este capítulo. Y en este pasaje, en Primera de Pedro 3, se nos dice que el matrimonio es la gracia de la vida, del cual los hombres y las mujeres son coherederas. Por lo tanto, en ambos casos, Pablo está diciendo, es bueno. Es decir, si alguien se va a casar, eso es bueno. Es llamado la gracia de la vida, el matrimonio. Pero si alguien se va a mantener célibe, ¿qué significa célibe? Alguien que no tiene relaciones sexuales, lo cual Pablo dice también es bueno. Entonces, Pablo nos está mencionando tanto una persona que se mantiene sin casarse, sin relaciones sexuales, y una persona que decide casarse, ambos son bendiciones de Dios, ambos son unos regalos que Dios tiene. Pero si alguien que está soltero no puede vivir con esa carga no se siente tranquilo o tranquila por tanta inmoralidad sexual, Pablo le dice, pues mejor cásese. Es mejor casarse que andar quemando, dice en estos versículos. Pero Pablo obviamente les puso algunas restricciones. Dice, cada hombre debería tener su propia esposa, es decir, el matrimonio debe ser heterosexual y monógamo. Es un hombre con una mujer. Cada mujer debe tener su propio marido. La responsabilidad, dijimos, del hombre es cumplir con la mujer el deber conyugal que dice, es decir, satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades de su marido. Obviamente, el sexo en el mundo está todo tergiversado. Muchas personas piensan que está mal, pero en realidad saben ustedes que Dios diseñó el sexo, Dios lo hizo bueno para ser gozado dentro del matrimonio y a veces también la idea errónea de que el hombre es aquel que tiene mayor deseo, de que el hombre es el calenturiento, de que el hombre es el cerdo. Bueno, todo eso es obviamente distorsiones del sexo. En este pasaje se nos está diciendo que la mujer también tiene deseo, la mujer también tiene necesidad y que es obligación del hombre cumplir con esa necesidad con su esposa. Y al igual, la mujer cumplir con el deseo o la necesidad sexual de su esposo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso es lo que deben hacer. Es una deuda que les estaba mencionando y termina esta sección diciendo que obviamente a la esposa, pues ya la autoridad de su cuerpo ya no le corresponde, sino le corresponde a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esa es una unión que solamente se da en el matrimonio. Es un derecho que el esposo y la esposa adquieren en el momento en que ellos se casan. No es algo que le corresponda a otras personas, a los amigos con derechos o a los ex, o no, le corresponde solamente al esposo y la esposa dentro de la bendición que Dios les da en el matrimonio. Eso es lo que vimos la semana pasada. De tal manera que cuando dos personas se casan, pues obviamente se pertenecen y nos dice la Biblia que se vuelven uno, ya no son dos más, nos dice Dios, son uno solo, una sola carne, se pertenecen el uno al otro y eso es un derecho que Dios les da. El matrimonio, por lo tanto, no se debe disolver. Ya hablamos de eso en Mateo capítulo 19, cuando Jesús estaba diciendo sobre el matrimonio, estos se deben separar, este esposo y esta esposa. Jesús les dijo, no, lo que Dios hizo, lo hizo para toda la vida. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero Dios dio una concesión, es decir, no era el plan original de Dios, dio una concesión de cuándo se podía disolver el matrimonio, y Jesús lo que nos dijo era en caso de fornicación. Si alguno de los dos cónyuges fornicaba, es decir, tenía relaciones con alguien que no fuera su esposa o su esposo, estaban en su derecho de divorciarse. Entra aquí una cuestión que no hemos mencionado todavía, aplicando a este pasaje, pero si ustedes recuerdan,
lo que pasaba en el capítulo 6 que nos empezó a enseñar Marisol y que yo terminé. El capítulo 6 hablaba del perdón. Y el perdón es algo que los cristianos podemos hacer de una manera que el resto del mundo no lo da. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados en Cristo. De tal manera que el plan de Dios, de manera original, fue que este hombre y esta mujer permanecieran juntos de por vida. Pero supongamos que alguno de ellos caía en pecado. Vamos a poner aquí que este hombre pecó, no respetó el pacto con su mujer, cayó en fornicación. Bueno, la mujer tenía derecho a divorciarse de él. Eso es lo que Jesús concedió. Sin embargo, debido al contexto que estamos nosotros viendo en el capítulo previo de Primera de Corintios, se habla del perdón. Y un cristiano o una cristiana sí podrían divorciarse, pero si la persona afectada, que en este caso sería ella, decide perdonar al marido porque dice, bueno, Jesús me perdonó, yo te voy a perdonar, pues pueden seguir viviendo. Obviamente la confianza se fractura, el amor sufre, pero el perdón siempre puede estar permeando incluso a este pecado. Bueno, ya habiendo dicho eso, pues nos quedamos en el versículo 5 la semana pasada. El versículo 5 dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el esposo y la esposa deben tener estas relaciones. Es algo sano, es algo bueno, es algo que Dios diseñó, es algo que Dios quiere dentro del matrimonio. Pero si ellos dos decidían por alguna razón, por un tiempo, es decir, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, dijimos que no fuera obviamente algo muy largo, sino que los dos, tanto hombre como mujer, estuvieran de acuerdo. ¿Para qué? Para entregarse más de lleno a la oración. Y dijimos, algunas versiones dicen ayuno y oración. Si la pareja decide por un tiempo decir, ¿sabe qué? Estos 4 días no vamos a tener intimidad, vamos a dedicarnos de lleno a la oración, y si algunos lo consideran ayuno también, pues bueno, lo pueden hacer. Pero ¿cuál es la instrucción que da Pablo? Después de un tiempo deberán volverse a juntar. ¿Cuál es la razón de volverse a juntar? Porque pues dijimos ya el hombre y la mujer, los dos tienen necesidades físicas, los dos tienen deseos, los dos necesitan tener relaciones con su esposo o con su esposa. Si alguien dijera, ¿sabes qué? No. Vamos a suponer ahora que la mujer le dice al hombre, no, no quiero tener relaciones contigo. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Bueno, aquí nos dice, Satanás no puede atentarlos por la falta de control propio. Es decir, si están casados, ellos tienen la bendición de Dios para tener relaciones. Pero si una persona del matrimonio decide negarle al otro ese derecho, obviamente Satanás va a poder aprovecharse de esa situación y poder tentar a esta persona, que obviamente puede caer. Dijimos, no se justificaría, pero se entiende que si la mujer al hombre no lo satisface, no, le dice, no, ¿sabes qué? No nos vamos a unir, no vamos a tener intimidad, no lo vamos a hacer. Entonces, él va a salir a otro lado a buscar lo que en su casa no le dan. Y algunos predicadores y algunos autores dicen, bueno, ¿está mal lo que él está haciendo? Claro que está mal, pero también está mal lo que ella está haciendo. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, es responsabilidad de los dos unirse para que Satanás no los tiente. Ahí nos quedamos la semana pasada. Pero el versículo 6 parece un poquito confuso. Alguien que lea el versículo 6 y 7, por favor, que tienen en pantalla. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Muy bien, gracias, Marisol. Lo que les acabo de decir en estos versículos previos que escribió Pablo era con respecto a un hombre y a una mujer casados. Y dijimos, ambos tienen deseos, no solamente es el hombre, sino los dos. Y Pablo les está diciendo, ellos deben estar juntos. Pero esta palabra quizá a algunos nos llame la atención de, bueno, ¿qué quiere decir Pablo con concesión? Es decir, que él nos da permiso o qué show, o sea, es un mandato, lo tengo que obedecer, no lo tengo que obedecer. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta palabra concesión quizá también se pueda traducir como darse cuenta de algo, estar consciente de algo, de tal forma que Pablo les está escribiendo a los del matrimonio y les dice, oigan, yo entiendo, yo estoy consciente, yo me doy cuenta
de que dentro de cada uno de ustedes hay deseo sexual, hay necesidad de intimidad con su cónyuge. Por eso les digo que porque tienen falta de control, porque no se pueden controlar de manera carnal, mejor que su esposa les sirva de apoyo al esposo y el esposo les sirva de apoyo a la esposa. De otra manera, van a ser tentados por Satanás y cualquiera de los dos puede pecar. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, yo estoy consciente de lo que ustedes están sufriendo. Si algún esposo no recibe el amor de su esposa manifestado de una manera física, entonces pues obviamente vamos a entender que puede venir tentación y como queremos evitar esto, como queremos evitar la inmoralidad, como queremos evitar el pecado de alguna de las dos partes del matrimonio, entonces háganlo. Pablo lo que les está diciendo es, yo los entiendo. Por eso este versículo parecería confuso, de decir, bueno, ¿me lo está mandando o no? ¿Lo tengo que hacer o no? Como esposa o como esposo, ¿tienen que entregarse a uno mismo o no? Pablo les está diciendo, yo entiendo que si alguien no se entrega a su cónyuge, va a poner al otro en una situación de tentación y va a comprometer su pureza. Y la pureza no vale la pena perderla. Por lo tanto, Pablo les está diciendo esto, vuélvanse a juntar, vuelvan a estar juntos los dos, si quieren entregarse de lleno a la oración, si quieren dedicarse un tiempo especial al servicio de Dios, háganlo, pero es bien importante esta parte. ¿Por qué esto cobra de una importancia especial? Porque, repito, algunas personas pensaban que en celibato, ¿qué significa celibato? Alguien que no tenía obviamente relaciones con nadie, no se había casado, era algo más espiritual. Y de esta forma, algunos de manera errónea en la iglesia de Corinto pensaban que, bueno, estoy casado, pero pues como quiero mantenerme célibe, como quiero crecer espiritualmente, pues le voy a decir a mi pareja que no vamos a tener relaciones. Pablo les está diciendo, uy, tengan mucho cuidado, yo sé la necesidad que cada uno de ellos tiene y por lo tanto no vamos a comprometer esa pureza de nuestra pareja. Pero, versículo 7 nos dice, sin embargo, yo quisiera que todos fueran solteros. Pablo les está diciendo aquí, oye, quizá tú escuchaste de alguien que el celibato es algo bueno, es decir, la soltería, el no tener relaciones sexuales es algo bueno. Y Pablo les está diciendo, yo quisiera que todos fueran solteros. Pero ¿por qué Pablo quisiera esto? Si Dios en Génesis creó el matrimonio y ya hemos visto que es una idea de Dios y que es bueno, bueno, es algo muy sencillo. Pablo les está diciendo, al igual que yo, creo que la mejor palabra, la mejor traducción para esta frase es alguien no casado, como les explicaba al principio. Alguien no casado es alguien que ya perdió a su pareja, un viudo o un divorciado, y quizá aquí Pablo se está identificando con ellos. Lo más probable es que Pablo había perdido a su esposa y se está identificando aquí como alguien que ya no tenía pareja. De tal manera que Pablo les dice, oigan, es algo bueno, es algo que está bien y yo quisiera de manera personal, les dice Pablo, que todos ustedes fueran solteros. Pero ¿cuál es la razón para la que Pablo les dice esto? Bueno, porque el servicio de Dios se va a dar de una manera especial cuando eres soltero. Hay una frase que dice que el héroe más valiente, soltero, se vuelve un cobarde cuando tiene miedo de perder a su esposa y a sus hijos. Algo así dice esa frase. Y eso es muy cierto. Ustedes saben que Pablo pudo viajar, pudo subir, pudo bajar, pudo ir y venir predicando el Evangelio de Dios y él estaba consciente de que quizá ese era el último día que se levantaba. Hubiera sido algo más difícil de hacer ese ministerio si él hubiera tenido una esposa, unos hijos que también pudieran haber sufrido gracias al ministerio. Es más que nada por esa idea que Pablo les está diciendo. Yo quisiera que todos fueran solteros. ¿Por qué? Porque recordemos que el enfoque de todo es glorificar a Dios. En el matrimonio, en la soltería, es glorificar a Dios. Por lo tanto, Pablo les está diciendo que, pues, como él ya era soltero, los entiende y él sabe cómo puede servir a Dios, pero les da una pauta y les dice, pero cada uno va a tener su don específico de Dios. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Pablo está diciendo que hay algunos que son solteros, que no tienen pareja, y les está aplaudiendo, les está diciendo es algo bueno, pero también les está diciendo que los casados tienen un lugar, tienen algo bueno dentro del plan de Dios. Por lo tanto, ambos son un regalo de Dios. Aquí se los dice, cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Es decir, Dios creó a algunas personas sin la necesidad, sin esa
ese impulso de intimidad sexual como otros lo tienen. Por lo tanto, eso lo llama un don. Y si nosotros vamos a seguir avanzando en Primera de Corintios, vamos a llegar al 12, 13 y 14, en el cual habla de los dones espirituales, y quizá este don podría ser añadido a esa lista. Es decir, Pablo les está diciendo, si alguien es soltero y no arde en pasión, es decir, no tiene la necesidad de tener relaciones sexuales, ese es un regalo de Dios. ¿Y cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Cuántos de ustedes conocen solteros o solteras que ellos están felices de estar así? Porque dicen, yo puedo viajar, puedo irme de misionero, puedo servir a Dios, puedo pasar todo el tiempo que yo quiera leyendo la Biblia, no tengo que preocuparme por mi esposa, por mi esposo, si le gusta el ministerio que yo voy a hacer, si yo me quiero ir a la India, me puedo ir a la India, soy feliz estando soltero. Pero entra el mundo, entra esa idea del mundo. Oye, te vas a quedar solo, ¿quién te va a cuidar? ¿Estás feliz así? Cuando seas viejito, ¿quién te va quién va a ver por ti? Eso está muy mal, no será hasta que le vas a la América, que tiras del otro lado, y empiezan incluso a hacer canciones en el mundo. Y ustedes las han escuchado. Por ejemplo, hay una canción que a mi mamá le gusta de la Sonora Santanera que dice, se está quedando viejo, jojo, y no tiene ni vieja, jaja. ¿Qué quiere decir eso? Que a algún soltero que quizá él está muy feliz, la gente lo va a ver, uy, ya le está yendo al otro lado, uy, ¿cuándo se va a casar? Y algunos de nosotros conocemos gente así, gente que está muy feliz soltera porque Dios diseñó a esa persona sin esta carga. Sin la necesidad de tener relaciones. Y puede vivir feliz, puede morir feliz, puede servir a Dios feliz y no tiene ningún problema en estar soltero. Pero hay algunas personas que no tienen este don. Hay algunas personas que dicen, uy, yo la verdad no me siento feliz estando solo, estando sola, yo quiero tener hijos, yo tengo esta necesidad sexual y pues yo quiero cumplirla dentro de los parámetros de Dios. Por lo tanto, pues esas personas se casan y las dos están agradando a Dios. De tal manera que Pablo les está diciendo aquí, los solteros, así como yo, o los no casados, que sería la mejor traducción de esta palabra, eh, los que están solos, pues pueden servir a Dios de una manera especial, pero si se quieren casar, no están pecando. Es algo que Dios hizo para cuidarlos. ¿Cuál es todo lo que está permeando esto? Es darle gloria a Dios. Dios lo que hizo fue darle a cada hombre y a cada mujer su pureza. Y por lo tanto Dios quiere que mantengan esa pureza. Dios hizo a algunas personas solas, es decir, no tienen esa necesidad de comprometer su pureza porque ellos pueden vivir tranquilos sin tener relaciones sexuales, sin tener hijos, sin tener familia y están bien, pero algunos otros Dios los hizo con la necesidad de sentirse amados o amadas y también está bien, de tal forma que en ambos casos se está manteniendo la pureza de cada uno. Esto es algo sencillo de entender, ¿verdad? Pero el mundo no lo entiende. El mundo empieza a hacer presión al soltero o a la soltera. El mundo empieza a hacer presión al marido o, ay, ¿cómo te vas a casar? Ya no vas a tener libertad para meterte con una y con otra y con otra y con otra. Y actualmente muchas personas piensan que el ser soltero es algo bueno, pero ¿por qué? Porque así se pueden meter con una y con otra y con otra y con otra, lo cual no es el plan de Dios. Dios quiere que cada uno se mantenga puro, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4. Dice, la voluntad de Dios es su santificación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta aquí creo que estamos yendo claros, ¿verdad? Bueno, Pablo sigue hablando. Alguien que me diga, por favor, alguien que lea aquí versículos 8 y 9, por favor. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Excelente, gracias, Carlita, cumpleañera. Es algo que Pablo está diciendo aquí en los versículos previos. Como ya les expliqué, lo más probable es que Pablo haya estado casado. Les puse este dibujo de Pablo como misionero. Pablo, ya ustedes saben que pues servía en diferentes lugares, en diferentes sitios, y abrió un montón de iglesias, evangelizó a muchísimas personas. Él, con el ministerio que Dios le dio, pudo trabajar de manera brutal en el ministerio, pero ya saben ustedes que sufrió. Me gustó esta imagen, aunque esto no sé qué sea, pero creo que no, lo vamos así a tachar. Sí.
Esta imagen me gustó porque ustedes saben que el apóstol Pablo, cuando andaba predicando el evangelio, pues muchas personas lo apoyaban, pero muchos otros estaban en contra de él. De esta manera, Pablo sufrió que lo apedrearan, que el naufragio, Pablo sufrió que lo fuera latigado, Pablo sufrió que lo encarcelaran, Pablo sufrió que lo vituperaran, lo insultaran, un montón de cosas Pablo sufrió. Muchas personas, comentaristas, dicen que Pablo tuvo que estar casado a fuerza porque pues él se dice que era fariseo y para ser miembro del Sanedrín se le obligaba a la persona a estar casado. Ustedes recordarán que los judíos tenían sus normas y decir quiénes no podían entrar al cielo y quiénes sí. Y los primeros eran los judíos que no estaban casados. Algunos dicen que eso no era cierto o que fue cierto después de algunos siglos, pero no sabemos. Pero algunas personas piensan que Pablo estuvo casado. Bueno, si Pablo estuvo casado y en este pasaje está diciendo que se queden tal como yo, quiere decir que su esposa había muerto. Bueno, la ventaja que tuvo Pablo entonces de poder predicar el evangelio es que no tenía pues que cuidarla a ella o a sus hijos. No tenía que preocuparse por si ella la latigaban, por si ella la insultaban, por si ella la mataban, por si ella la violaban, por si ella la llevaban en naufragio. Él no tenía que preocuparse por eso. Él decía, si me lo van a hacer, que me lo hagan a mí, no hay ningún problema. Esa es la idea que tiene Pablo aquí. Por lo tanto, les está mencionando, así que les digo a los solteros y a las viudas, o ya dijimos a los no casados, que en este caso serían los divorciados, sí, a dos. Les dice, es mejor casarse, perdón, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, lo que decíamos en estos versículos, si alguien tiene esa necesidad inherente de tener relaciones sexuales y sabe que no se va a mantener puro el resto de su vida o pura el resto de su vida y va a decir, bueno, pues voy a caer entonces con mi novio o con cualquiera que se me cruce ahí. Bueno, si alguien no puede controlarse, porque eso existe y es válido, ¿cuál es la respuesta que les da Pablo? Entonces deberían casarse. Pablo les está dando aquí las dos opciones. Es decir, tú sientes que ardes en deseo, sientes que no puedes controlarte, cásate. Es algo bueno. Cásate. Dios bendice el matrimonio. Tú sientes que puedes controlarte, tú sientes que puedes servir a Dios, tú sientes que puedes estar solo o sola sin necesidad de intimidad sexual, quédate soltero. No pasa nada. Dios te bendice. Pablo, ¿qué está apoyando en este pasaje? La soltería, porque Pablo, pues por lo que entendemos, estaba sin casarse ya, estaba en este momento soltera o como les digo en otras versiones menciona, no casado, se piensa que viudo. De tal manera que es mejor casarse que arder de pasión. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos tomar de este pasaje? Todos nosotros sabemos que, como dijimos, el sexo fue algo que Dios diseñó bueno. El sexo no es pecado, mientras se practique dentro del matrimonio. Si se practica fuera del matrimonio, eso sí es pecado. Lo que podríamos aprender de aquí de Pablo es, ok, si tú, joven o señorita, sientes que puedes servir a Dios sin necesidad de tener esta tentación, adelante, sigue así tu camino, sigue solo, sigue sola, el mundo te va a decir, ay, ¿por qué no te casas? Ya estás vieja, ya estás viejo, eres uno del suavecito, no te gustan las mujeres, no te gustan los hombres, puro show, el mundo siempre te va a tratar de meter cosas en la cabeza, pero según lo que dice este pasaje, es un don de Dios. Sin embargo, si tú estás sintiendo una tentación, decir, la verdad no estoy cómodo viviendo solo o sola, la verdad yo sí quisiera, pues, tener quien me apapachara, me quisiera. Bueno, eso no es malo, te dice Pablo, es mejor a que sacrifiques tu pureza, es mejor cásate. Sí, va a haber problemas en el matrimonio, como lo vamos a ver más adelante. Pablo habla de las tensiones del matrimonio. En versículo 26 de este capítulo, Pablo va a hablar de eso y lo vamos a mencionar, pero si tú puedes vivir soltero, vive soltero o soltera. Dios te bendice. Si no puedes, cásate. Ese es el principio que está diciendo Pablo aquí. Si tú eres soltero, si te quedas soltero o soltera, no te debes preocupar porque ya dijimos en un versículo previo que Dios les da una casa
a los que viven solos. Ay, creo que lo borré. Pero eso es lo que nosotros podemos aprender. El matrimonio no es malo, el matrimonio es algo puro, el matrimonio es algo que Dios quiere. Aquí está. Que si tú te quedas soltero o soltera para el servicio de Dios, y si Dios te dio esa capacidad, bendito sea Dios que tú puedes vivir así sin problema. Y miren, Dios prepara un lugar para los solitarios y conduce a los cautivos a la prosperidad. Es decir, si te quedas solo o sola, Dios tiene un hogar para ti, no sabemos, puede ser amigos, puede ser la iglesia misma, pero si tú quieres casarte, también Dios lo aprobó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El pecado, chicos y chicas, sería obviamente comprometer su pureza. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna cuestión que no haya explicado bien? Creo que está muy sencillo, ¿verdad? Todo claro. Excelente. Bueno. Johnny, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Sí, está bien. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta clase que nos has permitido tener, gracias por el grupo de jóvenes que se pudo conectar. Señor, te pedimos por los jóvenes que no se pudieron conectar. Gracias Señor por la vida de Mario que está dispuesto a dar estas clases y aprender sobre lo que quieres para nuestras vidas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.